Nos bendiga en esta tarde, fría tarde, eh, pero gracias a Dios podemos tener una calefacción, podemos estar un poquito más acogidos, ¿verdad? Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, porque nos permite, pese a nuestra infidelidad con Él, pese a nuestra vida de pecado, poder tener unos pequeños instantes de poder disfrutar un poquito de su gloria. Son esos pequeños instantes que de repente nos falta, ¿verdad? Esos punches para seguir, para confiar que lo que el Señor nos dijo es verdadero. Estas son mediante el Espíritu Santo, lo que se conoce como las arras, esa garantía. Y si podemos, muchos quizás anhelamos estos pequeños momentos de la gloria de Dios. Imagínense cuando culmine todo esto y estemos en la gloria de Dios, en lo que Él nos ha prometido. Doy gracias a Dios porque me ha tenido hasta ahora con vida. Estamos un poquito resfriados igual, no ha pegado todo el resfrío, pero aquí estamos, frente a la palabra del Señor. Y quiero que me acompañe al libro de los Salmos, al capítulo 119. Mi pastor no lo leyó la vez pasada completo, yo lo... No, mentira. No es una competencia. Salmo 119, vamos a leer del versículo 9 al verso 11, perdón. Miento, al verso 16. Ya empezamos la predicación mintiendo. Ya empezamos mal. Entonces, viendo lo encontrable, vamos a dar lectura a la poderosa palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor: ¿con qué limpiaré al joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, nótese bien, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Si puede, no pecar contra ti, lo subrayamos. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Pueden tomar sus asientos, esto es palabra del Señor. Hace rato quería decir eso. Desde los estudios bíblicos que quería decir eso. Esto es palabra del Señor. Pues bien, amados, nos encontramos en este Salmo. Si vamos a hablar, la palabra de Dios nos va a hablar acerca de cómo poder tener un corazón refugiado en su palabra. Muchos de nosotros tratamos de buscar en la palabra del Señor diferentes ayudas para momentos propicios de nuestra vida. Y vamos a la Biblia como si fuéramos a un restaurante y pedimos cosas a la carta. Estoy pasando por problemas, necesito consuelo, necesito confianza, necesito sanidad para mi enfermedad, necesito de esto. Entonces, muchas veces vamos a la Escritura con la intención de poder tener la solución hacia nuestros problemas. Y no está mal, porque el Señor es la respuesta. La intención de nuestro corazón es la mala, que simplemente vamos para poder tener algo de ella. Entonces, lo que vamos a ver, y si el Señor, espero poder explayarlo de la siguiente manera, es que más que ir a la Escritura para buscar algo, debemos permanecer en ella, que es distinto. Es distinto ir a un restaurante y comer las delicias del chef a estar casado con la chef. Usted puede pedir los box a mi señora de dulces o de bombones, pero yo pruebo los bombones. Es distinto. Es distinto. La pastora vende tortas y mi pastor prueba las tortas, ¿verdad? Entonces es distinto porque no solamente vamos a ella
a la Escritura tenemos que ir por algo, sino que debemos permanecer en ella. Y tenemos que tener un corazón refugiado, escondido en la palabra del Señor. Este salmo, amado, está dividido en 22 secciones, según el alfabeto hebreo, el cual encabeza cada sección. De hecho, usted lo va a ver diferentes subtítulos. Cada letra de aquí es una letra hebrea. Aleph, Bet, Gimel, es una letra hebrea y así sucesivamente. Estas letras dan el inicio del original hebreo a cada versículo y así básicamente con la primera letra empieza el enunciado y ese enunciado en el hebreo está de una manera acróstica, ¿ya? El acróstico tuvieron que haberlo visto en el colegio y los niños también lo van a ver en el colegio, que son, ¿cierto?, las palabras hacia abajo y con las iniciales se va completando hacia el lado. Entonces yo quiero hablar primeramente de un corazón limpio, ¿verdad? Todos tenemos un corazón. La pregunta es si lo tenemos limpio. Que Dios nos ayude. Vamos a ver a la Escritura, amados, y nos vamos a dar cuenta, y esto es lo lindo de la Escritura, porque la Escritura nos evidencia lo malo, lo pecadores que somos. Y cuando todos somos malos y pecadores, ninguno es mejor que el otro, ¿verdad? El que se gana acá adelante no es mejor que usted, al contrario, supiera usted. No es mejor que usted, pero cuando vamos a la Escritura nos evidenciamos nuestra pecaminosidad, pero Dios solamente no se queda como el juez acusador, sino que la misericordia y la gracia están extendidas para nosotros. Amén. Que Dios nos bendiga. Empezamos esta palabra diciendo con qué limpiará el joven su camino. Y muchos de ustedes pueden decir, yo no soy joven. Por ende, la palabra no es para mí. Y ya tenemos una presuposición a lo que la palabra del Señor puede decirnos y va a ir nuestros ojos literalmente hacia los jóvenes y decir, los jóvenes de hoy en día están muy mal. Los jóvenes de hoy en día no respetan, los jóvenes de hoy en día no ofrendan, los jóvenes de hoy en día no llegan a la hora, los jóvenes de hoy en día no tienen respeto por las autoridades. La juventud es una época de nuestra vida donde más vivos nos sentimos, donde desarrollamos nuestras capacidades, donde tenemos un agudo sentido de observación y queremos disfrutar esta vida a pleno, como nosotros queremos. Bien dice Salomón en Eclesiastés cuando dice, alégrate joven en tu juventud y toma placer en tu corazón en los días de tu adolescencia. Y luego le dice que alégrate, vive, disfruta, goza, pero ten presente que de todo te juzgará Dios. Las escrituras nos describen a la juventud como una época de un legítimo o periodo de disfrute. Pero el Señor nos hace la pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? El Señor asume que el joven trazará un camino de disfrute, trazará un camino de goce, trazará un camino que en algún punto de la vida tendrá que limpiarlo. Porque si no, no haría la pregunta, ¿con qué lo va a limpiar? Nosotros sabemos que durante la semana tenemos que lavar nuestras ropas, ¿verdad? Porque en algún punto se va a ensuciar y compramos, pese a que no tengamos ropa sucia, compramos detergente porque en algún momento lo vamos a ocupar. El Señor se preocupa no solo de nuestro pasado porque ya nos perdonó, el Señor también está preocupado por nuestro futuro. En algún momento de la vida la vas a embarrar. En algún momento de la vida vas a tener que limpiar tu camino. Va súper bien y puede ser que vaya súper bien, que tengas una vida recta e íntegra. Te felicito, sigue así. Pero como dice el libro de Santiago, cuando te encuentres en diversas pruebas y dificultades, afirma que vamos a sufrir diversas pruebas y dificultades. Van a venir las pruebas, la vas a embarrar y vas a tener que tener las herramientas necesarias para limpiar tu camino. Que Dios nos ayude. ¿Y sabe por qué vamos a tener que limpiar nuestro camino? Porque somos pecadores. Tú y yo somos pecadores. Desde el más alto hasta el más bajo. Todos somos pecadores. El libro de Romanos dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Fue Adán que nos privó de aquel beneficio de estar en la presencia y la gloria de Dios. Por cuanto el primer Adán pecó, toda la descendencia después es pecadora. Y tuvo que venir un segundo Adán
que hizo las cosas correctas para que nosotros tuviésemos vida en Él. Que Dios nos bendiga. El autor está estableciendo que esta etapa de la vida vamos a necesitar limpiarnos y la única opción para limpiar nuestro camino es la palabra del Señor. ¿Usted dice amén a eso? Es la palabra del Señor. Entonces podemos decirle, ¿esta palabra es para los jóvenes? No, porque no podemos darle rienda suelta para quienes han llegado a una etapa de adultez o una etapa de vejez como si fueran competentes para normar su propia vida. La experiencia te hace seguir pecando. La experiencia te hace seguir haciéndote deudor de Dios. Muchos pensamos que simplemente que llegamos, me pongo en primera opción, de que siendo padres vamos a ser los mejores padres y no, pasa que ya empezamos a cometer errores siendo padres primerizos. O muchos de nosotros dijimos, ya voy a llegar a ser, somos jóvenes y adolescentes y vemos y miramos demasiado a los hermanos, cómo se comportan. Por eso también tenemos que tener un buen testimonio. Y miramos y crecemos y decimos, vamos a hacer, yo quiero ser mejor que el hermano, o no voy a repetir las cosas que hacen los hermanos, entonces, o no quiero hacer lo que los jóvenes hacen. Y nos sentimos que llegamos ya a una etapa de adultez, de casado, con hijos, con deuda. Y nos sentimos que ya estamos plenos en la vida. No, necesitamos, igual que el joven, limpiar nuestro camino. No eres autosuficiente por el dinero que tengas. No somos autosuficientes por las tarjetas de crédito que tenemos. Somos insuficientes. Y cuando reconocemos nuestra insuficiencia, ahí viene Dios a esos pobres de espíritu. Porque ellos heredarán el reino de los cielos. No podemos confiar en nuestra propia prudencia, diciendo que somos suficientes para trazar un camino. Al contrario, porque el pecado no es un problema de edad. El pecado es un problema del corazón. Así que puedas tener 60, 70 años, necesitas la palabra para limpiar tu camino. Puedes ser adolescente y necesitas la palabra para limpiar tu camino. Cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos llegado a las plantas del Señor, hemos sido regenerados con R. ¿Ya? Con R, regenerados, nuevas criaturas. Nuestra condición pasada ha de cambiar. Nuestra vida pasada ha de cambiar. Nuestro corazón de piedra ha sido cambiado por un corazón de carne. Y no nos podemos quedar solamente con eso. Porque necesitamos, al igual que los trasplantes de corazón, una persona que es trasplantada de corazón, ya sea porque tuvo una mala vida, porque el colesterol lo tenía muy alto, porque tenía problemas, no puedes pensar que al momento de cambiarle el corazón, de tener una donación de órganos, de hacer el cambio de órgano, seguir con su vida pasada. Porque la va a volver a embarrar. Va a necesitar otro corazón. Es lo mismo. Cuando nosotros somos nuevas criaturas, el Señor nos hace nuevas criaturas. No podemos pretender, necesitamos mantener en toda época nuestro corazón siga latiendo, pero esta vez por el continuo corriente de la palabra de Dios. Ya no por nuestras tincadas, por nuestros caminos, sino por la palabra del Señor. El Señor le dijo a sus torpes, débiles y pobres discípulos esta gran declaración: vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he enseñado. ¿Qué nos hace limpios? La palabra del Señor. Una vez que hemos sido limpios, tenemos la capacidad para tomar la palabra y vivir en dependencia del Señor. No podemos pretender que fuimos lavados una vez, ya no vamos a ser lavados nunca más. Una vez perdonado no quiere decir que el Señor no haya perdonado, no quiere decir que vamos a fallar y volver a fallar. Debemos cada uno de nosotros estar en un constante y continuo lavaje, pues, si se puede decir así, o lavado en la palabra del Señor.
El Señor dijo a sus discípulos: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿De qué amor se refería? Pues este amor de Dios no es un amor que se pueda encontrar en la creación o es un amor que se pueda encontrar en la naturaleza, sino que este verdadero amor de Dios no es la revelación general, sino es una revelación especial. La encontramos en la palabra del Señor. Si permaneceremos en sus mandamientos, si permaneceremos en su palabra, estaríamos en su amor. Seríamos amados. Que Dios nos bendiga y nos ayude. No podemos alejar la pregunta ¿con qué? No la podemos alejar de ¿con quién? Cambiamos el sentido de la oración y decimos ¿con quién limpiará el joven su camino? ¿Con quién el hermano o la hermana limpiará su camino? Esta respuesta ya nos la dio el Señor Jesucristo en Juan 6:68, cuando Pedro le dijo: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Tenemos que ir a Él. Y la única forma de ir a Él es a través de la palabra del Señor. No hay nada más que su palabra. El Señor Jesucristo tiene la misma actitud que tuvo con los leprosos, y nuestros pecados a nosotros nos hacen ser leprosos, cuando le dijo: quiero limpiarte. El Señor está todo el día diciéndonos: quiero limpiarte. ¿Estás sucio de corazón? Quiero limpiarte. Y nosotros debiésemos responder a eso como dijo el rey David en el Salmo 51, diciendo: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pues reconocemos que no podemos solos. Vemos en el versículo 10: con todo mi corazón te he buscado. El hombre que es regenerado y temeroso busca a Dios. Pero tiene que haber esa actitud de ser regenerado, porque el hombre por sí solo no busca a Dios. En su propia condición el hombre se aleja de Dios, detesta a Dios. Este hombre caído está inhabilitado para poder buscar a Dios, según nos dice Romanos 3:11. El Señor nos asegura en su palabra, amados hermanos, esta tarde, de que el que busca lo halla. Y el Señor dice su palabra en el libro de los Hebreos que Él es galardonador de los que le buscan. Hemos sido creados para tener comunión con el Señor. Y nuestra meta es llegar a tener un conocimiento acerca de Él. La pasión del salmista por Dios nos enseña que es imposible cultivar una devoción instantánea, porque no podemos reemplazar una vida diaria devocional con lágrimas esporádicas de autoconmiseración en medio de la prueba. Con todo mi corazón te he buscado. Da una actitud constante, no parcial, no de momento. No podemos pretender con lágrimas de 15 minutos tener toda una semana nuestro corazón limpio. Entonces hagamos culto todos los días. Amados, tú y yo tenemos la Escritura en nuestro hogar y es menester nuestro, es menester suyo y mío poder escudriñar las Escrituras. Como iglesia entregamos herramientas para el trabajo de cada uno. Pues cuando usted va a trabajar, le pasan las herramientas, ¿verdad? Y usted tiene que trabajar. No le pide que el jefe le haga su trabajo, porque cada uno tiene su propio trabajo. Amados, debemos cultivar una devoción no solamente instantánea, sino un continuo buscar al Señor, un continuo buscar al Señor
no solamente de una manera paulatina. Y el Señor en el libro de Isaías dice que lo busquen mientras pueda ser hallado, ¿verdad? Llamarle mientras esté cercano, pues todavía está cercano, todavía se puede llamar. Podemos tener aún un corazón limpio. Que Dios nos ayude. Y él aparte dice, no dejes desviarme de tus mandamientos. Te pregunto, ¿tus oraciones se parecen en algo a esta frase? Señor, no permita que me aleje de tu palabra. Permíteme no salirme de lo que tú dices. Señor, que quizás el ascenso en el trabajo, que quizás el dinero, no me haga salirme de tu palabra. Que mi escasez no me haga buscar en otros lados, sino buscar en ti. Digámosles al Señor, no dejes que mi corazón se desvíe de tus mandamientos. Debemos buscar de Dios y amados, la única forma para buscar a Dios es con la ayuda de Dios. No podemos buscar a Dios, es imposible sin la ayuda de Dios. Y es aquí donde el Espíritu Santo entra en acción. Aquel que está con nosotros todos los días, hasta cuando Él regrese. El Consolador, el Paracletos. ¿Quién lleva nuestras oraciones hacia el Señor? Muchas veces cuando no, ni siquiera hablamos. Necesitamos de su ayuda. El salmista quiere vivir ligado a los mandamientos del Señor. Quiere evitar pecar. Y pecar, amados, es desviarnos de los mandamientos del Señor. La palabra hebrea es hatá, que significa no dar en el blanco, es perder el camino, es equivocarse. Proverbio 19:2 por eso dice, el que se apresura con sus pies pierde el camino, peca. Muchas veces en nuestro caminar cristiano pensamos que podemos escuchar a grandes predicadores, la Fabiola Valenzuela, Víctor Tovar, la dinastía Tovar, grandes predicadores, y no lo digo de verdad no, en chiste, sino de verdad. Podemos escuchar muchas cosas, pero nuestros pies se apresuran a hacer cosas malas. Entonces, estoy pecando no solamente porque puedo decir, estoy escuchando la palabra del Señor, estoy en el culto, estuve, pero me apresuro a hacer lo malo. No sirvió de nada lo que escuchamos. No entró por un oído, como dice mi madre, entró por un oído y salió por el otro. Necesitamos, amados, estar más cerca de la Escritura, porque esa es la manera en que no vamos a pecar. El verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Te pregunto, ¿cuál es el mejor libro del mundo? La respuesta de un cristiano debe ser la Biblia, ¿verdad? Aunque el Señor de los Anillos puede correr ahí también. Juego de Tronos, ¿verdad? Pero el mejor libro de la historia del mundo es la Biblia. Te pregunto, ¿cuál es el mejor lugar para guardarlo? Acá, ¿verdad? ¿Qué dijo el salmista? En mi corazón he guardado tus mandamientos, he guardado tus dichos. Te pregunto, ¿qué estás guardando ahí? Odio, rencor. Guarda la palabra del Señor para que no pequemos, para que no nos deslicemos al mal. La palabra del Señor debe vivir en nuestro corazón, en nosotros. Sus mandamientos deben ser guardados en aquel lugar donde pensamos, donde sentimos, el lugar donde el Espíritu aplica nuestra vida. La palabra debe ser guardada en nuestro corazón. Y fíjese bien que Jeremías dijo que engañoso es el corazón. Entonces yo te digo, examinemos nuestro corazón. ¿Cómo está? ¿Qué estamos guardando ahí?
En esos momentos necesitamos un gran Selah que aparece en los Salmos para poder meditar. ¿Qué verdaderamente me mueve? ¿Por qué hago las cosas? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es mi motivación? ¿Por qué estoy acá hoy en día? ¿Para cumplir? ¿Para que no nos digan nada después de las reuniones de oficiales? ¿Para que no digan que hoy que no aparecieron? ¿Eso nos mueve? Si eso nos mueve, si nos mueven cosas eh, terrenales, tenemos mal enfocado, estamos mal enfocados. Necesitamos mirar un poquito más allá. Necesitamos examinar nuestro corazón a la luz de la Escritura. ¿Qué estoy guardando acá? ¿Qué hay acá? Me acuerdo de la predicación que hizo mi papá hace muchos meses atrás. Raíces de amargura. ¿Qué tenemos acá? Odio, rencor, envidia, ira, celos. Y me largo. ¿Qué tenemos acá? Y sabes, si vamos a guardar la palabra del Señor en nuestro corazón, necesitamos espacio. Entonces hay que echar a volar lo que nos sirve. Lo que nos sirve. Todo odio, todo rencor no compatibilizan con la palabra del Señor. Entonces alguien va a tener que volar. Que Dios nos ayude. ¿Cuál es el propósito del hombre? Yo le pregunto a ustedes, y ustedes como cristianos bíblicos me dicen, glorificar a Dios, ¿verdad? Ese es el propósito del hombre. Y disfrutar de Dios para siempre. En términos negativos, si yo le pregunto, ¿cuál no sería el propósito del hombre? Es que vivamos en pecado. Porque al dejar de pecar, glorificamos a Dios. Y glorificamos a Dios dejando de pecar. Una cosa se contrapone con la otra. Entonces, amados, si el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, por amor a Él, vamos a tratar de dejar todo esto, porque lo amamos. Y sabes que lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, ahí vamos al Evangelio. Si comprendemos verdaderamente nuestra condición y entendemos el sacrificio de Cristo, vamos a tratar de permanecer en su palabra, de estar en su palabra. Si estamos en su palabra, vamos a ser llenos del Espíritu. Porque una forma de ser lleno del Espíritu es con la palabra del Señor. Lo que nos decían otros pastores, el pleró, es estar abundante, como esos platos de cazuelas que sirven acá, ¿verdad? Abundante hasta el borde, con baranda, ¿verdad? Y vamos a no pecar, porque si tenemos la palabra del Señor, va a estar el Espíritu Santo aún con más fuerza en nosotros, diciendo, no, cállate, muérdete, no digas eso, no hagas eso. Eso no glorifica a Dios. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? Eso no glorifica a Dios. Entonces necesitamos volver a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga esta tarde. Todo pecado es un atentado contra Dios. Y necesitamos, amados, poder decir, necesitamos a Cristo en nuestra vida. Quiero que me acompañe un poquito a Éxodo 15, 23, 25. Mientras usted lo busca, Éxodo 15 del 23 al 25. Quiero decirle que la palabra del Señor es como miel a nuestro paladar. En el libro de Isaías dice que hay de lo malo dicen bueno y lo bueno malo, que hacen de la luz tiniebla y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo como dulce y lo dulce por amargo. Y fíjense la historia que vamos a leer. Cuando llegaron a Mara, no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por tanto, al lugar le pusieron el nombre de Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó ¿a quién? Al Señor. ¿Y qué dijo? El Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba.
El verbo del verso 25, amados, el mostró quiere decir la palabra instrucción, que en hebreo es la Torá. Hace referencia a la ley de Dios. Solo después que Moisés obedeció la ley de Dios, arrojó aquel árbol a las aguas y estas aguas se tornaron dulces. Lo mismo pasa en nuestras vidas. Solo por la instrucción, solo por la ley de Dios, solo por la palabra del Señor, podemos disfrutar lo dulce de sus manantiales de gracia. Y podemos comprobar lo amargo que es el pecado. Es por Cristo, aquel árbol de vida que tornó las aguas amargas en dulces, que podemos nosotros disfrutar de este raudal en nuestra vida. Si nosotros nos tenemos a Cristo, si nosotros nos vamos a la palabra, vamos a confundir los sabores de dulce y amargo. Pero cuando estamos con Cristo, podemos darnos cuenta de lo amargo y lo dulce de las cosas. Y vamos a amar lo dulce. Y vamos a repeler lo amargo. Y quiero decirte que el pecado es lo amargo. No hay otro remedio contra el pecado, no hay nada científico, no hay método de la medicina, no hay tratamiento psicológico, no hay terapias, no hay farmacéuticas, no hay aparatos sociales que nos puedan redimir. Solo Cristo y su palabra tienen ese poder. La ley de Dios es perfecta y convierte el alma, dice Salmos 19:7. Pues, amados, queremos triunfar sobre nuestra pereza, sobre la lujuria, sobre la pornografía, sobre el afán, sobre la codicia, sobre la ira, sobre nuestro enojo, sobre nuestros celos, sobre nuestros pleitos. Refugiémonos en la palabra de Dios. Refugiémonos en la oración que Cristo hizo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Debemos, amados, estar plantados como ese árbol que está junto a esas aguas. Que Dios nos ayude. Debemos tener un corazón enseñable. El verso 12 y el 13 dice: bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. El salmista comprende que hacer la voluntad de Dios no es algo innato, no es algo que aflore en nosotros. Necesitamos la ayuda de Dios. Enséñame tus estatutos. Enséñame tu palabra. Para enseñar, primero hay que tener un deseo por aprender. ¿Estás dispuesto a aprender la palabra del Señor? ¿Estás dispuesto a pasar por el crisol, a sacar las impurezas que hay en tu vida y en mi vida? Para aprender la palabra, para ser fieles, reflejos de su palabra. Muchas veces nosotros sabemos cosas de acá, de intelecto. Las sabemos y te podemos decir, te podemos armar. Te puedo decir los libros de la Biblia de atrás para adelante. Solamente los profetas menores. Pero si no viven acá, si no pasan a la vida, si no pasan a nuestro día a día, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Le daba rabia a usted cuando iba al colegio y tocaba en la campana y usted pasaba por al lado? Ese ruido. Yo cuando asistía a la escuela acá al frente teníamos a don José que le daba en la campana. Y le daba la campana. Y no avisaba, decía, oye, uno iba pasando para al lado y le daba. Y era molestoso. Ya, así tú y yo somos cuando decimos y no hay nada acá. Cuando nuestra vida no hay coherencia con lo que decimos. Que Dios nos ayude, amados. Hacer la voluntad de Dios es algo que debemos aprender de Dios, no del hermano, de Dios. ¿Y cómo le consultamos a Dios? En su palabra. Entonces, ¿cómo sabes que tú haces la voluntad de Dios? Porque estás haciendo lo que dice la Escritura.
Si hay alguno que dice, no, yo hago la voluntad de Dios, pero va en contra de lo que dice la Escritura, permíteme dudar. Porque esto es la voluntad de Dios. Me adelanto unos versos, del verso 18 dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley, amados. Cuando leemos la Biblia sin la ayuda de Dios, somos como ciegos contemplando el sol en su máximo esplendor. No es que no podamos comprender su significado más externo, sino que no podemos experimentar la cautivante belleza de la gloria de Dios en nuestro corazón. No podemos ir a la Escritura por las cuentas propias. Necesitamos la ayuda divina del Espíritu Santo. ¿Cómo vamos a rescatar la gloriosa majestuosidad de belleza que hay en la Escritura si vamos con nuestros ojos carnales? No vamos a ver nada. Es como cuando alguien quiere mirar el eclipse, de verdad, y acá siempre está nublado. O queremos mirar las estrellas y está nublado. No se puede contemplar. No podemos apreciar los planetas, ¿verdad? A menos que tengamos un telescopio, ¿verdad? Un artefacto. Pues bien, imaginemos que el universo, las estrellas son la palabra del Señor. Necesitamos el telescopio para poder contemplar la hermosura. O el microscopio para contemplar la hermosura. Necesitamos el medio, Cristo el Señor. El Espíritu Santo, amados. Esto debe generar en nuestro corazón un deseo desesperado por leer y comprender su palabra. Dios es perfecto. Y Él era conocido como el maestro. Él enseñaba a sus discípulos, rabí le decían, ¿verdad? Maestro, porque me llamo maestro. Él enseñaba a sus discípulos. Y sabes que cuando Él enseñaba, Él se daba la tarea de poder llevar el mensaje de la forma en que sus discípulos o gente a su alrededor comprendieran. Por eso a algunos le habló en parábolas. A los otros le tuvo que hablar un poquito más fuerte, ¿verdad? Generación de víboras, para que pudieran entender que lo que estaban haciendo estaba mal. El Señor adecuó su mensaje. El Señor era un buen maestro. Y eso lo dejó plasmado en su palabra. Pero cuando el apóstol Pedro está, no recuerdo dónde, pero sí recuerdo que cita unas palabras de Pablo y dice, eran difíciles de entender. Pero aún en esos difíciles de entender está Dios para ayudarnos. Dios está, si tú dices, yo quiero leer la Escritura, tengo la intención, pero no entiendo nada, pues bien, empecemos de rodillas. Señor, necesito comprender tu palabra, necesito comprender. Y ahí nos damos cuenta de que no podemos solo, ¿verdad? Que necesitamos la ayuda de alguien más. Y eso nos hace no ser autosuficiente. Y esa es la actitud que quiere Dios. Personas insuficientes, que no pueden, para que Él ponga todo lo que Él tiene en personas que no tienen nada. Bendito sea nuestro Señor. Debemos producir en nosotros una dependencia absoluta al recurrir a su bendita palabra. Debemos orar, decir, Señor, ensancha mi entendimiento para conocer tu voluntad. Yo lo quiero instar a que usted pueda orar al Señor. Señor, ensancha mi entendimiento. Dame más entendimiento para poder entender tu voluntad. Debemos tener ese corazón enseñable. Pastores deben tener un corazón enseñable. Oficiales deben tener un corazón enseñable. No importando sus capacidades ni sus títulos, necesitamos el poder de Dios. Los jefes de cuerpo de la iglesia necesitan dirigir, necesitan tener un corazón enseñable. Los varones de la casa necesitan tener un corazón enseñable para enseñarle a sus esposas y a sus hijos cómo vivir dependiente al Espíritu. Las esposas, las madres deben enseñar a sus hijos, requerirle un corazón enseñable. Y toda la iglesia necesita un corazón enseñable. Señor, danos un corazón enseñable. Lo necesitamos, Señor.
El verso 13, con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Aquí nace una pregunta: ¿qué hacer con lo que uno aprende? El salmista responde: con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Él está definiendo su identidad como un discípulo. Somos proclamadores, no editores de su palabra. Proclamamos, decimos, vociferamos, no cambiamos, no alteramos por una ganancia, por un dinero que pueda entrar. No vamos a cambiar, no debemos cambiar. Nuestros labios deben estar sincronizados con lo que sale de la boca de Dios, con lo que exhala Dios en su palabra. Es decir, cada vez que hablemos de la palabra del Señor, nuestras palabras deben ser sus palabras. Las falsas ideologías de este mundo siguen proclamando, a pesar de sus rotundos fracasos, para redimir a la humanidad. Pero nosotros, como dijo el apóstol Pablo, somos proclamadores de los insondables juicios de Dios. Sus decisiones son soberanas, sus decretos, sus disposiciones, su bendito plan de redención es lo que el mundo necesita. El Señor está con nosotros. No callemos por amor a Dios y a su pueblo. Y quiero terminar diciendo que debemos tener un corazón que no olvide. Los impíos tienen su riqueza en tesoros que están fuera de ellos, mientras que el que ha nacido de nuevo tiene su tesoro en su corazón. Y es una alegría que el mundo no nos puede arrebatar. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. Wow. ¿Te gozas más que las riquezas? O sea, si nos pusieran dinero al lado, yo creo que muchos ahí lo dudamos, ¿verdad? Si hacemos lo que la palabra del Señor nos dice, a tener dinero en nuestra cuenta. Pero lo que dice el salmista es que aún más que la riqueza, más que los tesoros que él puede acumular, me gozo más en ti. Me gozo en tus caminos, en tus testimonios, en tu palabra. Este hombre comprendió lo que decía nuestra hermana Vero, que estamos acá, pero no somos de acá. Afuera valemos por lo que tenemos en nuestra cuenta corriente. Para el Señor valemos porque Él nos ha amado. Y en eso me gozo. O sea, mi gozo está en la salvación de Dios. Mi gozo está en Él. No depende de las cosas pasajeras, no depende de las cosas financieras, no depende de las cosas donde pueda tener la riqueza. No depende de mis hijos, no depende de mi familia. Depende de Él, de su palabra, lo que dice su palabra. El gozo del impío, amado, es externo, pasajero. El del cristiano es interno, externo y eterno. Ningún tesoro de este mundo puede lidiar con el cáncer del pecado. Las escrituras son una riqueza superior, presente y activa, que vencen el pecado. Mucho se dice, hay una frase cristiana entre comillas, que Dios nos llama a la santidad, pero no a la felicidad. Eso porque tenemos el concepto que ser santos o practicar la santidad nos va a llevar a vivir vidas que no son felices. Y así no ve el mundo. Los santos tristes. Las personas que buscan hacer el bien, pero no se gozan como ellos. Si comprendieran que cada vez que caminamos en santidad, nuestro corazón y nuestro espíritu es más feliz. Que como dice Salmo 16, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo.
La santidad, amados, no significa abstenernos del placer, sino que reconocer que Jesús y su palabra son la fuente suprema de nuestra alegría. Es por eso que nos alegramos cuando damos. Es porque reconocemos que la alegría está en el dar, la bendición está en el darnos a nosotros, el dar lo que tenemos. Para afuera es mejor recibir, ¿verdad? ¿Cuántos son felices cuando reciben un vuelto de más? Cuando alguien se equivocó en una transferencia. Pero nuestro gozo debe estar en Él. Me regocijaré en tus estatutos. Me regocijaré en tu palabra. Tú te puedes regocijar en la palabra del Señor. ¿Sabes? Hay alguien que me impresiona en la escritura, que él no sabía de teología. Él lo único que entendió que antes fue ciego y ahora veía. Esa fue toda su teología. Yo era ciego y ahora veo. Pues, amados, a través de la Biblia vemos cómo muchos hombres fueron utilizados por Dios para que esa semilla, para que esa simiente viniera, se encarnara, para que la palabra de Dios, el Logos, pueda encarnarse en una persona, pueda vivir como una persona, pueda llevar nuestras cargas, pueda cumplir lo que primera Adán no cumplió. Y es en esa persona que murió crucificada en el madero de la cruz, que murió, amados, murió. Él no estuvo simplemente casi muerto. Él murió y al tercer día, dice la palabra del Señor, que resucitó de entre los muertos y que ascendió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y que envió a su Espíritu Santo para estar con los suyos, para con su pueblo. Si eso no nos regocija, si eso no causa alegría en nuestra vida, nada lo hará. Porque estamos hablando de cosas que trascienden nuestra vida, trascienden nuestra muerte. No son solamente cosas temporales, son cosas atemporales. Yo te invito, amado, esta tarde a permanecer en la palabra del Señor, a no dejarte guiar por pseudas cosas que se digan, por pseudos pastores que se levantan, por personas que dicen hablar de Dios y no hablan nada de Dios, que hablan de sus sueños, que hablan de lo que quieren alcanzar, que hablan de sus intenciones, de su propio corazón. Yo te invito a que permanezcas en la Escritura, que no vayas a la Escritura simplemente como una carta de menú de un restaurante, sino que puedas permanecer a las plantas del Señor. Es la única razón, es la única forma en que el joven, el anciano, el niño puede limpiar su camino. No tenemos otra alternativa. Si tuviéramos otra, la diríamos, pero no hay otra forma de limpiar la vida, el camino del cristiano. Es la palabra del Señor. Es Cristo. Porque cuando hablamos de la palabra es Cristo encarnado, es el Logos, amado. Cuando Juan dice que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, pues ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dicen los escritores sagrados. Necesitamos, amados, estar en la palabra. ¿Cómo vamos a limpiar nuestra casa si no hay escoba? Pues en este ejemplo tan burdo, la palabra del Señor es la escoba. Si no la tienes, si no permaneces en ella, si no te nutres, si no aprendes de ella, déjame decirte que tu camino te puede parecer derecho. Puedes pensar que lo estás haciendo bien y puedes criticar al otro que lo está haciendo mal. Pero déjame decirte que vendrá el tiempo en que el Señor separará a los suyos.
Y ahí vamos a ver en qué lado estamos. Podemos hacernos los desentendidos este tiempo, pero necesitamos estar a las plantas de los... Y en su palabra no solamente encontramos juicio, encontramos perdón, encontramos plenitud de gozo, encontramos consuelo, alivio, sustento, fuerza en su palabra. Si necesitas meditar, no te invito a que hagas yoga o que hagas la puesta al sol. Medita en la Escritura. Lee tu Biblia. Siempre se dice que va a venir tiempos que no vamos a tener Biblia, ¿verdad? Ya, tomémonos de eso entonces, y si nos quitaran la Biblia, ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Con qué nos vamos a sustentar? ¿Con el Gran Hermano? Difícilmente nos pueda sustentar en un momento de pruebas donde se vea todo negro. Pues ahí, cuando se ve todo negro, aparece la luz de Dios. Es el faro que alumbra en los mares oscuros. Digámosle al Señor que enderece nuestras veredas y están chuecas. Porque aún hay tiempo. Aún hay tiempo. Si estamos chuecos y torcidos, aún hay tiempo. Que te sirva de experiencia para no volverlo a hacer. Aún hay tiempo. La gracia no se ha cortado, amado. Y estamos todos en la misma condición que tú. Pecamos, somos infieles con Dios, pero aquí estamos. Porque aún en eso reconocemos que su sacrificio fue mayor. Le damos gracias al Señor. Oramos al Señor.